Las cadenas globales de valor son un factor esencial del comercio y la inversión internacional, y en el caso de México, estas impulsan el comercio exterior. No obstante, la rápida propagación de COVID-19 y las medidas adaptadas por los gobiernos han tenido graves consecuencias en las cadenas globales de valor. Las cadenas de suministro justo a tiempo, cuidadosamente calibradas, comenzaron a tensarse cuando se interrumpieron gran parte de las actividades productivas, primero en Asia y posteriormente en Europa, América del Norte y el resto del mundo. Esto ha dado lugar a un marcado aumento del desempleo, especialmente en Estados Unidos, con la consecuente reducción de la demanda de bienes y servicios. En este contexto, en 2020 el Producto Mundial registró su mayor contracción desde la Segunda Guerra Mundial. En esta coyuntura, en mayo de 2020, el volumen del comercio mundial de bienes cayó 17.7% con respecto al mismo mes de 2019. A pesar de la presencia cada vez mayor de las cadenas globales de valor en la economía mundial, los acontecimientos recientes han puesto de relieve los riesgos potenciales y vulnerabilidades de las mismas, en especial las que se concentran en una región en particular o dependen de un solo proveedor. Desastres naturales, emergencias y otras circunstancias impulsadas por políticas en todo el mundo, como la pandemia del COVID-19, han demostrado que los vínculos de las cadenas globales de valor integran y crean interdependencia entre las economías, dejando a las empresas vulnerables a los choques externos, incluyendo las interrupciones en otros países. Algunas empresas han empezado a diversificar su base de proveedores en más países y regiones, en parte para aumentar su resiliencia y reducir su exposición al riesgo. En estos momentos surgen grandes dudas acerca de cuánto cambiarán las cadenas globales de valor o incluso si tendrán a desaparecer a nivel mundial. No obstante, para mitigar los riesgos y las vulnerabilidades, las empresas pueden repensar sus modelos de negocio y buscar incorporar más fuentes de abastecimiento para incrementar la resiliencia, buscar proveeduría en cadenas de valor locales o regionales más cortas y utilizar tecnología para reducir y diversificar riesgos y costos. En definitiva, las cadenas globales de valor proporcionan la estructura de una parte significativa del comercio y la inversión global, y México no es la excepción. Sin embargo, aún no se tienen claras las decisiones que se tomarán para tratar de resolver o evitar en el futuro los profundos problemas que enfrentan las cadenas globales de valor ante situaciones como las provocadas por el COVID-19. México en las cadenas globales de valor antes del COVID-19. Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tuvo una participación considerablemente beneficiosa para México, ya que tenía una ubicación estratégica y su ventaja comparativa en salarios bajos. Sin embargo, con la incorporación de China en la OMC, México quedó desplazado en la participación de las cadenas globales de valor. Esto se debió a los bajos salarios y salud gratuita que China les daba a sus trabajadores. En el sector automotriz, la interrupción de las cadenas globales de valor generó un retraso en el abastecimiento de insumos, debido al cierre de las plantas en China, Europa, Estados Unidos y Tailandia. En marzo, las dos empresas automotrices que operan en México anunciaron que pararían sus operaciones por la escasez de componentes e insumos esenciales, lo cual tuvo por impacto una caída del 25.5% en las ventas del sector respecto de marzo del 2019, por lo cual llevó a México a ubicarse a eslabones de la cadena de menor valor agregado a comparación de China, que sí logró mejorar constantemente y posicionarse en las cadenas globales. Diversos aspectos que incidieron en el freno a la expansión de las cadenas globales de valor. El impulso de la globalización económica se ha ido decayendo paulatinamente en los últimos años, amenazado por el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, que se caracteriza por elevados niveles de proteccionismo y recientemente el COVID-19 y sus efectos, los que en su conjunto afectan el crecimiento económico mundial, el comercio, los flujos globales de la inversión extranjera y las cadenas globales de valor. La guerra comercial que se inició en 2018 ha afectado el ritmo de crecimiento del PIB mundial, el comercio y la inversión extranjera directa, debido a la magnitud de Estados Unidos y China en la economía y el comercio mundial.
En pleno desarrollo de la guerra comercial, por ejemplo, en agosto del 2018, China registró los niveles de producción industrial más débiles anotados en los últimos 30 años, lo que ha tenido efectos negativos paulatinos en las cadenas globales de valor y en el comercio mundial. La necesidad de una mayor resiliencia de las cadenas globales de valor respecto de desastres naturales como terremotos, efectos del cambio climático y, ahora, la pandemia. De esta forma, el COVID-19 está ya en un escenario con un comercio mundial muy debilitado desde la crisis que lo suprime y en el cual las cadenas globales de valor están posiblemente en su máxima expresión. Según Daniel Chiquiar y Martín Tobal en su investigación Cadenas Globales de Valor, una perspectiva histórica, México ha tenido 3 momentos históricos en la evolución de la participación en las cadenas de valor. Primero, México firmó tratados de libre comercio con países como Chile, Costa Rica, Venezuela y Colombia, aunque no fue hasta el año de 1994 cuando México inició su participación activa en las cadenas globales de valor, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Aquí comienza la primera etapa en la cual México se expandió considerablemente en el comercio internacional, pues quedó adherido a prácticamente el comercio de todo el continente. Aunque el periodo de gloria terminó con la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio en el año de 2001. La entrada de China ayudó a obtener inversión extranjera directa 50 veces más de la que tenía anteriormente. Esto hizo que la participación de México disminuyera considerablemente, ya que ofrecía especialización en sectores productivos similares y ventajas como salarios más bajos, servicios médicos gratuitos para trabajadores, infraestructura competitiva e insumos a bajos costos, provocando así que muchas industrias tomaran China como su prioridad. Fue en el año de 2005 cuando México inició la tercera etapa y comenzó a tener inversión extranjera directa de parte de países como Alemania, Japón y Corea, principalmente en el sector automotriz, aunque no logró reinsertarse en las cadenas globales de valor como lo hizo China, pues China mejoró constantemente su participación, permitiéndole generar cambios como aumentar sus salarios, pues la industria que se estaba estableciendo requería niveles educativos relativamente altos en sus trabajadores, mientras que México se estancó en sectores de menos calificación, especializándose básicamente en el ensamblaje. La globalización es un motor que funciona a base de competencia internacional. Cuando el mundo supere la pandemia por el COVID-19, es improbable que podamos regresar a los mismos hábitos de consumo y transporte, que la educación se imparta con los esquemas de antaño, que participemos en las mismas cadenas de valor y aprovisionamiento, que la relación entre las personas y el medio ambiente no se modifique, que el trabajo se organice igual que antes. Difícil incluso que las exigencias hacia nuestros gobiernos retomen las mismas prioridades en los mismos términos. En México, como en el resto de los países, se necesitará de un Estado estratégico que prepare a la sociedad a los grandes desafíos que se avecinan. Un Estado que proponga políticas para hacer frente al cambio climático, redistribuir las riquezas entre sus ciudadanos, facilitar el acceso al trabajo para que las personas no se vean en la obligación de emigrar, proveer seguridad, salud y educación a su población. Esta pandemia afecta a todos los aspectos de nuestra vida privada y comercial, entre ellos la economía mundial, el comercio mundial, industrias y negocios individuales, la política, la forma en que vivimos, viajamos e interactuamos y las cadenas de suministro de todo el mundo. Muchos dicen que esta pandemia cambiará al mundo para siempre. Según el Banco Mundial, las cadenas globales de valor se han ampliado a tal punto que han llegado a abarcar más de la mitad del comercio internacional. Después del coronavirus, las cadenas de suministro no serán las mismas de antes. Las empresas no realizarán una transición inmediata hacia nuevas formas de operar. La innovación en la cadena de suministro será esencial y la colaboración a lo largo de la cadena de valor será el facilitador para el éxito empresarial futuro. Por lo tanto, cualquier forma de recuperación dependerá de la velocidad y la magnitud del comportamiento del gasto del consumidor.